El concepto de imperios teocráticos de regadío se aplica a algunas civilizaciones antiguas, en que básicamente pues estamos hablando de las llamadas culturas hidráulicas, grandes civilizaciones muy antiguas que se desarrollaron a la par de grandes ríos. En este caso vamos a hablar en primer lugar de Mesopotamia. Mesopotamia es una región histórica que corresponde en la actualidad al territorio de Irak, Siria y Turquía, y que tiene una fuerte influencia en la cultura de países vecinos como Líbano, Israel, Palestina, Irán y otros de esta región llamada Cercano Oriente. Es una región fértil pero de clima árido, llueve muy pocas veces al año. Esta región, sin embargo, pues el establecimiento de la vida es posible gracias a la influencia de dos grandes ríos. Al este tenemos el río Tigris, donde en la actualidad se ubica en una de sus márgenes la actual capital de Irak, la ciudad de Bagdad, y hacia el oeste tenemos el río Éufrates. En esta región se desarrollaron algunas grandes ciudades de la civilización antigua de Mesopotamia. Encontramos en primer lugar, por ejemplo, la ciudad de Ur, aquí en el extremo sur de Mesopotamia. Ciudades como Babilonia, aquí ya pues en el curso medio del Éufrates, una ciudad que fue capital de un gran imperio. Y muy al norte, pues a las orillas del río Tigris encontramos la ciudad de Nínive. Esta región siempre fue una encrucijada entre las rutas entre Asia y África. Es una región que históricamente ha sido afectada por grandes procesos históricos, formación, desaparición de imperios, invasiones y demás. Esta también es la primera región donde nosotros encontramos realmente el desarrollo de una civilización en el sentido de ciudades, donde la cultura pasó de a ser una cultura escrita, donde tenemos un registro escrito sobre su pasado histórico. Hay una que la cronología sobre la historia de la antigua Mesopotamia es bastante compleja, pero sin embargo la vamos a resumir en las siguientes etapas. En la primera etapa vamos a hablar de sumerios y acadios, desde el año 3200 hasta el año 2000 a.C. Estamos hablando de algo sucedido hace 52 siglos, pero ustedes ven, por ejemplo, digamos, esta primera etapa es una etapa que dura unos 12 siglos, 1200 años. Es cuando aparecen las primeras ciudades y vamos a hablar de ello más adelante. El imperio babilónico de los amorreos o el imperio babilónico I, como le da el título acá, hacia el año 1792 a.C. Luego encontraremos el imperio asirio hacia el año 1363 hasta su caída en el año 630 y el surgimiento del imperio babilónico caldeo en el año 626 hasta su caída ante los persas en el año 539. Los sumerios y los acadios constituyen la primera civilización antigua que ubicamos en esta región histórica de Mesopotamia. Sus ciudades fueron centros importantes, centros comerciales, donde se desarrolla el comercio. Sin embargo, tenemos que entender que el comercio en esta época es básicamente un comercio de trueque. Aún no se había inventado la moneda, por lo tanto, pues el comercio estaba basado en el intercambio de productos. Por ejemplo, vos me traes tantas cargas de trigo y yo te doy tantas cargas de cebada. Aquí se desarrollan algunas de las primeras ciudades importantes como Ur, Kish, Uruk, Lagash y Eridu. La imagen que nosotros vemos en esta diapositiva corresponde al templo de la ciudad de Ur, un sigurat. Estos edificios pues eran bastante altos e implican pues en la colaboración de miles de personas bajo un mando común. Vamos a encontrar que bajo los sumerios vamos a encontrar las primeras formas de organización política. No podemos hablar propiamente de un estado, pero sí podemos hablar de formas de organización bastante complejas. Además, adelante, siempre con los sumerios y los acadios, tenemos que encontrar que, bueno, en primer lugar, los sumerios y los acadios formaron ciudades-estado. Sin embargo, pues poco a poco, pues aquí se empezaron a formar los primeros grandes imperios. En esta ilustración, por ejemplo, podemos ver retratos hechos de dos reyes de la zona. La primera imagen corresponde a Sargón I de Akkad, la segunda a Gudea de Lagash, y en la última imagen vemos una tablilla de arcilla con escritura sumeria. Este es el primer pueblo que desarrolla escritura, en el sentido que como nosotros podemos identificarla acá, que no estamos viendo pues un dibujo, sino que estamos viendo realmente pues símbolos que representan palabras, que representan sonidos.
Por eso esta civilización vamos a tener pues algo de evidencia a partir de la evidencia escrita, a partir del material escrito. Especialmente pues ellos escribían en tablillas de arcilla, las cuales iban marcando con una especie de punzón, con el cual iban haciendo las señas que ustedes pueden ver en esta imagen. Babilonia surge como imperio bajo el predominio de los amorreos hacia el año 1792, 18 siglos antes de Cristo. Aquí pues va a brillar como un gran imperio que va a dominar a ciudades de casi toda Mesopotamia, unificada bajo un gobierno caracterizado por la construcción de grandes canales de riego, la conformación de rutas comerciales y el embellecimiento de la ciudad. Sin embargo, tal vez el rasgo más importante que vamos a destacar de este primer imperio babilónico fue la aplicación del código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Mesopotamia que hizo dictar una ley que fue grabada en estelas de piedra, que alguna de ellas tenemos en la imagen de la derecha. Esta es la primera evidencia de una ley escrita que podemos encontrar en cualquier civilización humana. Sabemos que las leyes escritas es un elemento fundamental en nuestra sociedad. Las leyes son estas normas aprobadas por los órganos como la Asamblea Legislativa que nos sirven para saber qué es lo que es legal, qué conductas son sancionadas. Y bueno, la primera norma escrita que realmente se conoce es el Código de Hammurabi. El código Hammurabi, grabado en esta estela que aparece a la izquierda, está caracterizado por la aplicación de algo que se le llama la ley del talión, algo que tiene una fuerte influencia en la Biblia y que se llama pues el nombre de ojo por ojo y diente por diente. Encontramos que el código de Hammurabi es bastante rudo, si queremos decir alguna palabra, en cuanto a la aplicación de la ley. Aquí vemos algunas de las normas que establecía ese código de Hammurabi. Por ejemplo, encontramos en el artículo 129. Si una casada es sorprendida yaciendo con otro hombre, se los atará y se los arrojará al agua. Si el marido deja vivir la esposa, el rey dejará vivir a su servidor. O en el 195. Si un hijo golpeó al padre, se le cortarán las manos. En el 196. Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se vaciará su ojo. Y bueno, así encontramos nosotros normas que incluyen pues la aplicación de un castigo que sea proporcional a la falta cometida. Si yo te herí, vos me puedes herir a mí. Y bueno, también encontramos algunos aspectos curiosos. Por ejemplo, vemos las diferencias que se aplican en cuanto a la víctima o al victimario, si se trata de un hombre libre o si se trata de un esclavo o si se trata, por ejemplo, de un hombre o una mujer. Esta ley es completamente discriminatoria, si queremos decirlo una palabra que está dicha desde nuestra conciencia actual sobre los derechos. Como dije, este código de Hammurabi va a tener una fuerte influencia en muchos pueblos de la antigüedad clásica y también va a tener una fuerte influencia, por ejemplo, en las leyes escritas por Moisés que están incluidas dentro de los textos bíblicos. Luego encontramos una fase que corresponde al imperio asirio. Los asirios fueron un pueblo guerrero, básicamente, que constituyeron un estado militar que venció a Babilonia y llevó su poder desde Armenia, que queda aquí en el norte, en las orillas del mar Caspio, hasta Egipto. Su capital era la ciudad de Nínive. En la imagen de la derecha vemos un grabado tomado de uno de los muros de la ciudad de Nínive. Es muy frecuente que si nosotros vemos fuentes escritas de aquellas épocas, escritas por otros pueblos, los asirios generalmente son descritos como conquistadores crueles e implacables. Así, por ejemplo, nosotros los encontramos en libros históricos de la Biblia, por ejemplo, lo encontramos en alusiones en libros de los profetas como Isaías, donde generalmente pues se refieren a los asirios en términos bastante rudos, como implacables, crueles, sanguinarios, y se les aplica otros cuantos epítetos. Esto, por supuesto, explicado en el sentido de que los asirios fueron grandes conquistadores. Conquistaron la región que actualmente corresponde a Siria, Israel y Palestina, y bueno, en ese proceso pues conquistaron, derrotaron, vencieron ejércitos, destruyeron ciudades y se ganaron una fuerte fama como conquistadores.
Aquí vemos, por ejemplo, una cita bíblica del libro de Isaías, esto es en la Biblia, donde, por ejemplo, se refiere a los asirios y nos dice, sus flechas están afiladas, tensos todos los arcos, los cascos de sus caballos son pedernal, huracán las ruedas de sus carros. Bueno, realmente pues una de las innovaciones que de hecho pues tienen los asirios es en cuanto al diseño del arado, la construcción de acueductos, la destreza en la escultura, que son cuestiones bastante sofisticadas en el desarrollo tecnológico, pero recordaremos pues que bueno, la mayor cantidad de las fuentes que nosotros conocemos pues es fuente de uno de los pueblos vencidos por los asirios y que es propiamente el pueblo judío y que están registrados en la Biblia. Babilonia vuelve a surgir como imperio una vez más hacia el siglo VII antes de Cristo, hace 27 siglos. Babilonia se revela y termina venciendo a los asirios y surge un nuevo imperio en Babilonia bajo el mando de un pueblo que llamamos los caldeos y que alcanzó su mayor esplendor bajo el reinado de Nabucodonosor II entre el año 604 y hasta el año 562 a.C. Babilonia va a conquistar un gran imperio que abarca parte de lo que actualmente es Irak, Siria, Turquía, Líbano, Israel, Palestina, Jordania y partes de Egipto. Bueno, Babilonia fue una ciudad que alcanzó un gran esplendor material bajo el reinado de Nabucodonosor. Es la época en que se construye los famosos jardines colgantes de Babilonia, considerados en la antigüedad clásica como una de las grandes maravillas del mundo. Babilonia extiende su poder por toda esta región, pero finalmente fueron conquistados por los persas en el año 539. Y más adelante pues va a caer ante Alejandro Magno, que venía desde Macedonia al mando de tropas griegas. Y a partir de esta época, Mesopotamia va a ser una región expuesta a las invasiones por parte de los pueblos vecinos. Entre los aspectos políticos, sociales y económicos que podemos mencionar para esta región, tenemos que mencionar en primer lugar un elemento fundamental que es la teocracia. La religión y la política estaban completamente unidos en estos pueblos. El rey no solamente era rey, sino que era también sumo sacerdote. Entonces, las capitales como Babilonia al mismo tiempo eran centros administrativos, centros comerciales, judiciales y centros religiosos. Desafiar la autoridad de un rey no era fácil, porque los reyes, como ya vimos, eran sumos sacerdotes, lo que en la mentalidad de la gente de Mesopotamia en aquella época significaba que estos reyes hablaban en nombre de los dioses. Entonces, rebelarse en contra de un rey era un sacrilegio, era algo que solamente podía ser castigado mediante la muerte. Entonces, eso es una característica fundamental. La otra es esta denominación de culturas hidráulicas. Estos pueblos van a desarrollar fuertemente la tecnología en cuanto al manejo del agua, van a construir canales y van a desarrollar disciplinas que para nosotros son muy relevantes en los tiempos actuales, como la aritmética, la trigonometría, la geometría, entre otras. Las sociedades están fuertemente estratificadas. Encontramos en la cúspide de la sociedad al rey, que tiene la mayor autoridad política y religiosa, y considerado representante de los dioses. Por debajo del rey está la nobleza, constituida por la familia real, la familia del rey, los gobernadores de las provincias, que generalmente eran tomados de entre la misma familia real, y los sacerdotes, que estaban bajo la autoridad del rey. Luego venía un grupo bastante importante, que son los funcionarios, los guerreros y sobre todo, pues aquí vamos a destacar el caso de los escribas. Los escribas, como podemos tomarlo de su nombre, son aquellos que manejan la escritura, son los que van a dejar un registro escrito de cuánto fue la cosecha, cuánto se pagó de impuestos, de los grandes hechos de los reyes y otros elementos importantes para la administración de las ciudades, que también nos han servido para reconstruir de alguna manera cómo fue esta época histórica. Luego viene un grupo de personas libres, que son los que, bueno, constituyen ya una parte de la clase baja, donde encontramos campesinos, artesanos, comerciantes y pastores, que generalmente pues tienen que pagar un tributo para mantener el funcionamiento de este sistema de gobierno con el rey, la nobleza y los sacerdotes. Por debajo de todos estos grupos vienen los esclavos.
Vamos a recuperar otra vez este hecho de que los esclavos son un elemento fundamental de estas civilizaciones. Nos asombran los templos, los palacios, nos asombran las obras de ingeniería, pero tenemos que tomar o partir del hecho de que estas obras fueron construidas con mano de obra de esclavos. Algunos pertenecían al Estado, otros pertenecían a estos hombres libres o a los funcionarios o a la nobleza. Ok, estos esclavos van a ser un elemento fundamental en todas las sociedades de las civilizaciones de la antigüedad clásica. Un elemento, como ya dije, que era muy importante es la escritura, que se llama escritura cuneiforme. Se le llama cuneiforme por esta forma de cuñas que nosotros podemos apreciar en la imagen de la derecha, donde vemos una parte de un documento que se llama el Prisma de Sennacherib, un rey asirio, del año 700 a.C. Ahí vemos un modelo de cómo era la escritura de los pueblos de Mesopotamia. Esta escritura es fundamental porque permite a los pueblos de esta región organizar mejor sus recursos y bueno, dio origen a otras formas de escritura modernas. Como ya dije, la figura del escriba, que aparece en esta imagen también, es muy importante en la administración de las ciudades. Son los encargados de registrar hechos importantes en estas tablillas de arcilla en las cuales se registra la escritura. Sobre el legado cultural de estos pueblos, pues tenemos bastante para ver, pero vamos a resumirlo en los siguientes elementos. En lo tecnológico, encontramos, por supuesto, digamos, las obras de ingeniería, como la construcción de canales de riego, el uso del bronce como metal, con el cual se utilizaba para hacer espadas, clavos y muchos otros objetos de uso importante. También tenemos la rueda aplicada al carro. Tenemos que entender que la rueda es un invento muy antiguo, pero con un fin práctico fue desarrollado en la antigua Mesopotamia como un elemento fundamental en la construcción de carretas y de carros. Aquí se va a desarrollar el yugo para utilizar la fuerza animal para jalar estas carretas. Y también aquí se va a usar por primera vez el caballo como bestia de tiro para estas carretas y arados. Nuestra división del tiempo que nosotros tenemos actualmente, pues se basa en la división de los que tenían los sumerios. Esta división del tiempo del día en 24 horas, cada hora de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos, pues se basa en el sistema de numeración sumerio. También fueron el primer pueblo en desarrollar un calendario solar, como el que nosotros tenemos, el primero en desarrollar la escritura, el primero en establecer pesos y medidas y en desarrollar la astronomía. Otros elementos importantes entre el legado cultural de Mesopotamia son en los cosméticos, los perfumes, el uso del ladrillo. También tenemos pues este concepto de la semana de 7 días, la división de los meses, la medición de la circunferencia como una figura de 360 grados, la primera colección de leyes que nosotros ya destacamos en el caso de Hammurabi, la aparición de la literatura, la construcción de los primeros acueductos, los primeros vasos e incluso el retrete, que es un invento asirio. Esta cultura a nosotros nos queda a través de restos materiales, ciudades antiguas que se han ido descubriendo a través del trabajo de los arqueólogos. Mucho de este trabajo, sin embargo, en los últimos años se ha visto perjudicado por las guerras que han afectado la zona. En primer lugar, tenemos las guerras, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Irak, que significó el saqueo de la riqueza cultural de ese país, muchos de los restos de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia perdidas, tal vez para siempre. Y en los últimos años, pues la aparición de grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico, que se ha propuesto, parece, entre sus objetivos, la destrucción de buena parte de este legado material de los pueblos en la zona de Siria, Irak. Las fuentes, pues de ahí dejo alguna sugerencia de libros utilizados. Ustedes pueden ver, por supuesto, que en Internet hay una gran cantidad de videos, hay una gran cantidad de materiales que les pueden a ustedes complementar este tema. Por el momento, muchas gracias.